la primera en su memoria. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troqueta. Muy buenas tardes a todos quienes, como cada miércoles, nos escuchan a través de las pantallas y los micrófonos de Musicop y Purranque FM para conversar sobre el acontecer jurídico local y nacional. Soy el abogado Juan Carlos Claret y hoy día es miércoles 30 de agosto, día de Santa Rosa. Saludo a la comunidad parroquial de la parroquia Santa Rosa, ahí en Centeno, esquina El Alba, y al mismo tiempo aprovechar de saludar a nuestros dos colegas que cada miércoles nos reunimos a conversar, a Rodrigo Veralama, que lo veo conectado, y a Felipe, que veo que está conectándose también ahí. ¿Cómo están? Hola, hola. Saludos Juan Carlos, saludos Rodrigo. Saludos a nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de Hablemos Legalmente de miércoles 30 de agosto. Ya se nos fue agosto, diablo. Todavía falta un día para celebrar. Sí, claro, claro, pero uff. Sí, en realidad esta cosa que hay que pasar agosto es importante. Rodrigo. Hola, hola. Hace una semana que no nos veía, un gusto verlo y echando de menos acá a nuestro compañero de programa, don José Manuel, que esperemos que esté disfrutando los Para días. rejuvenecerse, para pasar agosto. Así que llega en septiembre. Esperemos que sobreviva a estas vacaciones. Sí, Pero, hola. pero bueno, ya la otra semana nos va a estar acompañando, tal vez con algún bronceado, ahí va a llegar con una guayabera, con una piña colada, vamos a tener a José Manuel ya de regreso. Así que, Rodrigo, como bien decías, ha pasado una semana en la que han acontecido muchas cosas. Por solamente mencionar, antes de profundizar, el, el día jueves de la semana pasada, inmediatamente después de nuestro programa, en el que yo no pude estar, Donald Trump se presentó ante la justicia entregando una de las fotos que nosotros estábamos acostumbrados a conocer en países bananeros, pero ahora vemos que en Estados Unidos también ocurre de que los presidentes están siendo perseguidos por la justicia, y en el estado de Georgia se entregó en la prisión de Fulton, acusado de liderar una banda criminal para fraude electoral. Indistintamente, el resultado y el mérito de la acusación, lo que tendrá que ver el fiscal, digamos, que está llevando esto en Estados Unidos. Es interesante el fenómeno en cuanto a la judicialización de la política, porque por una parte, no es Estados Unidos el único país donde la justicia es usada con fines electorales. No estoy diciendo que los jueces sean serviles a una elección, sino que el acusado muchas veces ocupa la persecución penal para tratar de señalar de que está siendo perseguido por alguna causa noble. Y es interesante cómo estas cuestiones son usadas, por ejemplo, por el mismo Donald Trump dentro de la contienda republicana. Es interesante el fenómeno que está ocurriendo, pero eso a nivel internacional. A nivel interno está ocurriendo varias cosas, los profesores están en paro, es llamativo jurídicamente hablando, la facultad que tienen funcionarios públicos para parar el servicio es un tema no resuelto. El proceso constitucional, que todavía está avanzando hasta el mes de octubre, entró en la etapa de reforma y de enmiendas al texto que se nos va a proponer en el mes de octubre para plebiscitarlo en diciembre. Es difícil seguir la discusión, de hecho, confieso a quienes nos están escuchando que, claro, delante conversábamos con Felipe y le decía, oye, puedes abordar un poco el tema del constitucional, pero lo cierto es que en el estado actual es muy difícil de pesquisar, porque todos los días va cambiando el texto y no siempre está con la publicidad que uno quisiera. Lo curioso, dicho sea de paso, es que muchos sectores que ya anunciaron que van a votar rechazo y que no tienen que ver con la derecha, sino que tienen que ver con la izquierda, están alegando como motivo plausible para rechazar la propuesta constitucional los mismos argumentos que usaron para elogiar el anterior texto constitucional. Entonces, antes, la existencia de un quórum de dos tercios
era criticado en la Constitución vigente, lo propuso la reforma el texto constitucional anterior, se aplaudió, ahora se mantiene y lo critica. Entonces es interesante ver también la disposición de nuestros actores políticos al respecto. El paro de las educadoras de Integra ya paró, el ministro Cataldo consiguió un acuerdo, pero todavía no lo sabemos con respecto a los profesores, y en esto me quiero detener, porque quisiera consultar en el contexto de los 50 años, a los cuales ya estamos galopando, estamos a 12 días de esa conmemoración. ¿Cómo ven, por una parte, Rodrigo, Felipe, lo que ha ocurrido con la muerte de Guillermo Tellier en cuanto a no solamente el luto nacional, sino con toda la discusión política que se ha generado en virtud de los dichos que el presidente de la República dijo al salir de los respetos fúnebres que le fue a hacer? Particularmente comparando la muerte de Tellier en supuesta valentía contra, y no precisa. Yo de hecho quisiera preguntarle qué entendieron, a quién hacía referencia el presidente respecto a quién murió cobardemente. Y al mismo tiempo, esta semana ha estado marcada por dos sentencias, una el 28 y otra el 29 de agosto, respecto a los responsables, sentencias de la Corte Suprema respecto a los responsables de la muerte de Víctor Jara y respecto a la muerte y secuestro también de guardaespaldas de Salvador Allende. Me llama la atención el timing en el que llegan estas sentencias. Así que les aprovecho de preguntar, colegas, ¿cómo ven eso? O sea, para mí no hay ninguna duda que la referencia que hizo el presidente Boric a la salida del funeral de Tellier era precisamente al recién fusilado ex militar condenado por el homicidio de Víctor Jara. Eso es indudable. Pero y claramente y nuevamente, más allá de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener, es un hecho inequívoco, que es un comentario absolutamente destiempo, ¿no es cierto? Es un comentario que no ayuda, no sirve a nada más que a polarizar, a seguir polarizando, a seguir generando esta situación de hostilidad que se genera entre los chilenos de distintos bandos y posiciones que aún se mantienen a corto de la conmemoración de los 50 años del golpe. Entonces, es bien torpe para mi gusto ese comentario, es mezquino. O sea, más allá de que un personaje se haya muerto por muerte natural, el otro haya inducido su muerte, es un comentario mezquino, creo. Como le Pero, digo, más allá de la posición que cada uno tenga. ¿sabes qué, Felipe? De hecho, a mí me costó hacer el nexo hasta hoy día en la mañana. Yo pensé que se refería a Pinochet, porque es una frase común que uno dice, no, aquí murió en cobardía porque se hizo pasar por enfermo en Londres, después llegó acá y trató la demencia. Yo pensé que se refería a Pinochet. Entonces, yo no sé si Boric tenía pensado Pinochet y por un tema de timing, porque ocurre el suicidio de la persona condenada. ¿Cambió el contexto eso? No, no, no. No, No, este ya, gallo eso no creo que le haya dado para tirar la línea de tiempo tan allá y hacer la comparación con Pinochet. No, yo creo que este gallo está en el día a día. no es que, Eh, claro, ahora, Creo yo, en mi opinión, o sea, que es que demasiado. indistintamente haya sido hacia Pinochet o hacia quien se acaba de suicidar, lo cierto es que detrás de ello hay una familia, entonces cualquiera sea la persona, claro, esas frases no solamente son inoportunas, sino que también suenan crueles, sobre todo para quienes sobreviven. Por eso digo, o sea, es una cuestión mezquina y sobre todo, imagínate pensando yo leí la noticia, me pongo en los zapatos de la pobre viuda, estamos hablando de Claro, ancianos de 80 y tantos años, este caballero tenía 86 años, y más allá, insisto, y más allá que haya sido efectivamente, o sea, judicialmente se determinó que sí había sido responsable del asesinato de Víctor Jara y de Gottlieb, no sé cuánto, no me acuerdo el apellido del otro personaje que fue asesinado. El tema es ese, o sea, en definitiva, ahora, vaya que también compartamos, es una situación muy especial, porque o sea, imagínate, te van a decir a los 86 años que tiene que cumplir una condena de 25 años. Digo, me imagino esa conversación que tiene que haber tenido este caballero con su mujer.
¿sabes qué? En realidad no sé si le habrá dicho o no le habrá dicho, sabes que cuando me vengan a buscar yo voy a pegar un tiro. En todo caso, no es la primera vez, ¿eh? Yo recuerdo otro caso, también por derecho humano, similares circunstancias donde la PDI qué sé yo, va a buscarlo y la persona va y antes de que entren o después de que entren se pega un tiro. Es una cuestión compleja, o sea, como te digo, y yo creo que eso, el tema humanitario ahí, yo no sé por qué no está bien, o sea, estamos hablando del delito de lesa humanidad, qué sé yo, derechos humanos, pero es un tema muy complicado. Y por eso, por lo complicado que resulta, es más mezquino el comentario del presidente. Sí, Rodrigo tiene muchas, lo veo con cara de conversar. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que en realidad, no así como decir algo nuevo sobre esto, es una línea que ha tenido este hombre Boric en toda su vida. Él es un creyente de izquierda. No hay que olvidar toda su, llamémosle, entre comillas, trayectoria, con la foto de Jaime Guzmán, digamos, la polera con un tiro en la cabeza. O sea, Tienes razón, cuando era el, diputado. sí, el homenaje a Garzón, que estuvo contra los intereses de Chile, el indulto a los delincuentes, cocoteros, ahora esto. El Es una homenaje, línea, y además el personaje que elige va a ser la comparación a Teillier, porque Teillier, más allá de que uno obviamente no comparto su ideología, pero Teillier en la última encuesta, hace un mes atrás, era el tipo con más rechazo, en la academia me refiero, era el político con más rechazo en Chile, tenía un 78% 72% de rechazo, superaba incluso a Catalina Pérez, que tenía un 71%. Entonces, ni siquiera era un político que fuera, digamos, un personaje reconocido, no sé, por último, digamos, una Gladys Marín, ¿ya? Teillier nunca fue digamos, que en paz descanse, obviamente uno también va a lamentar que haya fallecido, pero tampoco era un personaje histórico que haya hecho una gran relevancia al país, digamos, como para situarlo en un extremo de la historia, y al otro extremo poner a este oficial de ejército en retiro, que uno obviamente lamenta luego la decisión que él toma, no la justifica, pero de alguna manera también la puede entender o comprender. Y en el fondo era como una condena a muerte en vida, o sea, un hombre de 86 años que conoce cuál es la dinámica, porque tiene compañeros de armas, de promoción, más antiguos, menos antiguos, que él sabe que están en Punta Peo con Colina 1, y a los 86 años que le digan que va a estar 25 años en la cárcel, que son 25 años que en definitiva significa morir en la cárcel. ¿Sí? Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, ni siquiera es como los delincuentes comunes que los condenan, pero que son tipos más jóvenes o que salen con libertad vigilada, que se van a un set, o sea, perdón, que salen con libertad condicional o se van a un set, centro de educación y trabajo, donde pueden estar en libertad. Entonces, es una decisión que yo en lo personal no tengo la posibilidad ni siquiera de cuestionarlo, digamos, es una decisión personal que él toma, hay que tener el contexto en que eso sucede, y en ningún caso es para que un presidente de la República haga un comentario de esas características, pero hay que entender también quién es el presidente de la República, si ese es el punto, y ese es el tema. Ahora, este presidente de la República es una persona que llega ahí no porque haya hecho un golpe de Estado, sino que porque hubo casi 5 millones de chilenos que votaron por él. Entonces, también de alguna forma él entiende, y él lo sabe, que representa a millones de personas que en este país están en una línea, a lo mejor que no harían una frase como esa, pero que tampoco les preocupa, ni les inquieta, ni les molesta eso, digamos. Si en Chile, lamentablemente, existe ese nivel de polarización que queda demostrado con lo que tú también mencionas, con el tema del rechazo a una constitución, a un proyecto de constitución que ni siquiera existe. O sea, a ese nivel de polarización estamos hoy en día, y están abogando por el rechazo gente de derecha y gente de izquierda. O sea, gente de izquierda porque en el fondo también no le gusta, porque son la idea del Partido Republicano, o sea, los de izquierda tienen esa idea, esa opinión, los de derecha quieren votar en contra, porque consideran que tiene un origen ilegítimo, que en realidad de alguna manera también se puede abrir una puerta para que el día de mañana hagan algún tipo de modificación mayor. O sea, en definitiva, está el nivel de polarización que hay en Chile, que conlleva todas estas cosas, y el presidente de la República hace todo lo que hace
que es una seguidilla de cuestiones, y lo hace cada cierto tiempo, no es que esto sea un exabrupto, que uno diga, mire, es un caso aislado, lleva mucho tiempo haciendo y diciendo cosas, y es porque, entre otras cosas, él sabe que tiene un costo político cero, ese es el punto. O sea, si te puedo dar el lujo de hacer un homenaje a Garzón, indultar criminales, asaltantes, delincuentes comunes, hacer este comentario, es porque sabe que la ciudadanía chilena, una parte importante de la ciudadanía chilena, no le va a parecer reprochable esto, y los que lo van a cuestionar y los que lo van a criticar son las personas que siempre lo han cuestionado y criticado, ¿no? Mira, a mí lo que me sucede con los dichos del presidente, cuando lo escuché ayer, nosotros no sabemos si el suicidio fue en el sentido de decir soy un hombre de armas, no voy a morir en prisión, o simplemente se fue a negro. ¿Y qué es lo que me pasa con eso? Este es el presidente que en campaña fue el que más enarboló el tema de la salud mental. Entonces, nosotros no sabemos cuál fue la motivación de esta persona condenada para suicidarse. Supongamos en un otro escenario de que se fue simplemente a negro o lo pilla mal parado en una situación mental, digamos, donde no lo estaba pasando bien, tratar de cobarde a alguien que transitando en ese proceso decide quitarse la vida, yo creo que contradice también una de las principales banderas del presidente, que era la salud mental. Es decir, indistintamente no ameritaba un juicio de valor, pero bueno, es la situación del presidente. ¿Y qué es lo que ocurre para que quienes nos escuchan, no solamente en la provincia de Osorno, sino también en la región de Ñuble, nos puedan ir siguiendo? Lo cierto es que el 28 de agosto del 2023, la Corte Suprema dictó una sentencia definitiva en contra de 7 miembros del Ejército en retiro por el secuestro y homicidio de Víctor Jara y de Litre Quiroga Carvajal. Él era la otra persona. Esta fue una sentencia que fue pronunciada por la segunda sala del máximo tribunal, donde, digamos, se llega a la Corte Suprema porque había un recurso contra sentencia condenatoria, y lo cierto es que la Corte Suprema decide confirmar la sentencia. Y son siete los condenados oficiales en retiro, y fueron condenados a 15 años y un día en calidad de autores de homicidio y 10 años y un día como autores de secuestro. Es decir, por eso suman 25, como explicaba Rodrigo, son 15 por homicidio y 10 por secuestro. El tema es que al día siguiente también la Corte Suprema revocó parcialmente una sentencia que en los hechos confirma la condena a efectivos, de la Fuerza Aérea por secuestro y homicidio de escoltas del expresidente Salvador Allende. ¿Por qué menciono que revoca parcialmente? Porque de todos los digamos, condenados en este caso, había uno que había fallecido, entonces correspondía enmendar la sentencia dictando el sobreseimiento definitivo, porque una persona que fallece se extingue la responsabilidad penal. Con esto, y lo pongo sobre la mesa para que lo conversemos, una sentencia por hechos que acaecieron hace 50 años atrás no llega tarde. A mí me llama la atención el timing que la segunda sala, digamos, pronuncia esta sentencia 2 días consecutivos a puertas del 11. No sé si hubo una decisión política de la Corte Suprema de mandar un mensaje o simplemente porque cayeron, pero indistintamente eso, una justicia que llega 50 años después, ¿es reparadora, es oportuna? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que la Corte Suprema ha estado enviando bien señales. O sea, es cosa de ver, el día de ayer, por ejemplo, entregó título de abogado póstumo a personas que estaban fallecidas, producto de episodios que habrían ocurrido en el gobierno militar. Le entregó el título a familiares. Eso obviamente que es un tema netamente político, porque para que la gente que está escuchando comprenda, obviamente que para titularse de abogado hay que estar vivo y hay que prestar juramento. Eso es lo que dice la ley, el Código Orgánico de Tribunales. Entonces eso es una cuestión netamente simbólica que hace la Corte Suprema. Entonces en esa misma línea de simbolismos y que no es primera vez que lo hace, si lo habían hecho antes con otras personas, de entregar título de abogado póstumo, porque el título de abogado es el único título en Chile que no lo entrega la universidad, sino que lo entrega la Corte Suprema, ¿ya? La universidad es lo que entrega en el grado académico de licenciado,
y la Corte Suprema el título de abogado. En el resto de las carreras en Chile, tanto el grado como el título lo entrega la universidad. Entonces hay claramente una decisión evidente con eso, y que obviamente yo puedo extrapolarla a estos casos que podemos denominar emblemáticos, que están saliendo esta sentencia en los días coetáneos o previos al 11 de septiembre. Yo creo que ningún poder del Estado, y porque en el fondo la Corte Suprema es un poder del Estado que es independiente, pero es un poder del Estado de Chile, creo yo que va a querer quedarse ajeno a los simbolismos de los 50 años del 11 de septiembre. Así como el Congreso Nacional hace gestos, homenajes, está con determinadas actividades que se han realizado, el Poder Ejecutivo lo mismo, haciendo conmemoración, y yo creo que el Poder Judicial tampoco se ha estado quedando ajeno a eso, digamos. Entonces, de alguna forma, a través de la sentencia o de estos homenajes con este otorgamiento de títulos póstumo, también el Poder Judicial está enviando estas señales, ¿no? Y por lo tanto es evidente que eso es lo que se busca, digamos. O sea, claramente el momento, la ocasión, la oportunidad en que se toma una decisión también influye, o también es algo que entiendo yo se medita, se determina cuál es el momento más adecuado a la temperatura del ambiente político nacional. Felipe. No tenía idea lo que acaba de mencionar Rodrigo de lo de la Corte Suprema, se que había dado el título póstumo respecto de en el gobierno de la dictadura militar, que en realidad es una cuestión que son mensajes, pues, son mensajes que dan cuenta de lo politizado que está lamentablemente la Corte. O sea, eso no tendría por qué ser. Efectivamente, podrán haber situaciones especiales, bueno, no sé, estoy pensando, igual está el tema del Senado, cuando eh, le otorgan la nacionalidad por, claro, está vivo, pero le otorgan la nacionalidad por gracia, ¿no es cierto?, a una persona que ha prestado servicios destacados al país, un extranjero, etcétera, etcétera. Pero esta cuestión, efectivamente, o sea, para titularte de abogado tienes que estar vivo, y es como, en definitiva, un mensaje, o sea, claramente un mensaje, pero es como una señal para la familia, así, para que se quede con el título, el cartón del difunto de hace más de 50 años. Entonces, es una cuestión que no tiene mucho sentido y que nuevamente son mensajes que no precisamente ayudan a ir dejando de transmitir sobre estos temas que mantienen esta polarización que se acentúa cada vez que nos acercamos al 11 de septiembre, y más ahora que estamos a puertas de la conmemoración del 50 aniversario. Súper, sí. De hecho, claro, mientras más nos acerquemos al 11 de septiembre, más noticias, más discusión pública va a haber al respecto. Por eso, antes de irnos al corte comercial, quería cambiar drásticamente de tema para comentarles que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, conociendo de un recurso de protección, declaró como ilegal y arbitrario, y esto va a ser un tema que yo creo que debemos hacerle seguimiento más adelante, tal vez invitando a incumbentes al respecto, las tarifas que están cobrando tanto notarios como conservadores de bienes raíces, esto particularmente por el conservador de bienes raíces y notario suplente de Curaco de Vélez, de Quinchao y Curaco de Vélez, toda vez que a una persona que compró un predio de 5 millones de pesos, se le cobró por trámites registrales 520.000 pesos, es decir, más o menos el 10%, un poquito más de la tarifa, en consideración que los decretos exentos, que son del año 98, número 587 y número 588, del Ministerio de Justicia, que regula esas tarifas, lo cierto es que debía salir 45.300 pesos. Es interesante la discusión porque de tanto en tanto siempre el tema notarial, el precio del conservador o la gestión del conservador de bienes raíces, Osorno fue tribuna importante al respecto hace algunos años, siempre está en vilo, siempre hay un reportaje que pone el énfasis, digamos, en
oye, si las tarifas están reglamentadas a través de un decreto exento del Ministerio de Justicia y que fija tarifas bastante acotadas, ¿por qué de repente cobran tanto? Ya uno dice, se van reajustando los montos, hay nueva tecnología, hay gastos no solamente tecnológicos, sino también en mayor cantidad de funcionarios, pero por lo menos de que conozco de estos antecedentes, es primera vez que encuentro, no sé si ustedes me pueden ilustrar, con una sentencia de una de las mayores magistraturas del país, como son las Cortes de Apelación, en este caso la de Puerto Montt, la que acoge un recurso de protección presentado, porque tampoco es habitual que los usuarios de estos servicios, al sentirse insatisfechos o que le están cobrando mucho, presenten un recurso de protección. Entonces, en ese sentido, es interesante la discusión o la puerta que se abre a partir de este fallo sobre un tema que, vuelvo a insistir, de tanto en tanto volvemos a discutir. O sea, yo el único comentario que tengo es bien tarado el colega, que como es notario y conservador suplente, obviamente él sabe que en ese cargo va a estar por, no sé, 6 meses, un año y medio, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que la Corte se demore en nombrar. O sea, la Corte y el Ministerio de Justicia ratificar, ¿no es cierto?, a quien sea designado como notario titular de ese asiento. Entonces, Gallo sabe que tiene un tiempo acotado para juntar patas, pero una cosa es tratar de juntar plata y otra cosa es asaltar a mano armada. O sea, pues digo, cero criterio. O sea, ¿cómo se te ocurre cobrar eso? Y más encima de una comuna chica, una comuna pobre, no sé, hay que ser bien. Es que se podría llegar a cobrar eso, pero precisamente si presentan un recurso de protección en tu contra y la Corte a uno le pide informe, es decir, explíqueme usted que es verdad lo que se está acusando, uno podría explicar por qué esa tarifa, pero significa que si la sentencia prosperó y la misma Corte lo dice, dice no hay fundamento exhibido para justificar que se cobre 11 veces más de la tarifa del decreto, digamos, del año 98. Es interesante No, ahí la discusión, o sea, y tampoco es una pega. ningún conservador, ningún notario se atiene a esa tarifa, pero los gallos cobrarán 2, 3 veces lo que dice eso. Pero por una operación de 5 millones, por la inscripción de una compraventa de una propiedad de 5 millones, cobrar 500 lucas, eso no lo hace ningún conservador. O sea, este gallo se fue, como te digo, no, ancho, pero... Y ahora que las cortes están con el tema de los receptores judiciales, que lo están controlando por los cobros excesivos que en algunas partes han habido lugar por parte de algunos, no todos, algunos receptores los tienen en la mira, los están controlando, qué sé yo. Pero claro, cuando pasa este tipo de cosas con otros auxiliares de la Administración de Justicia, como son los notarios conservadores. Perfecto, mira, estamos a un minuto del corte. Simplemente preguntar, Rodrigo, allá en Ñuble, ¿persisten también estos problemas? Está silenciado. Ahí sí. En Ñuble no he tenido mucho conocimiento de este tema, digamos, de los cobros, etc. Además que mi área de práctica es el área penal, entonces yo no tengo mucha relación con conservadores, con notaría, no, a diferencia de los abogados que en temas de escritura, digamos, de compraventa, inmuebles, cosas así, pero al menos por el conocimiento que yo tengo, no reclamo, no han habido. Lo que sí es que al menos acá en la comuna de Chillán y en las comunas aledañas se han creado varias notarías nuevas en el último tiempo, los últimos años. Y eso también de alguna forma ha generado mayor competencia, ¿no? Entonces también se entrega como la ley del mercado, ¿no? Que de alguna forma también sirve como para regular esto, el hecho de que haya más competencia. Entonces antiguamente no había, por ejemplo, notarios en Quillón, en Coihueco, que son en Chillán Viejo, y hoy en día sí hay, ¿no? Entonces también eso contribuye a que se mantengan los precios bajos. Suena divertido que estemos hablando de libre competencia, de precios bajos, como una función auxiliar de la Administración de Justicia, pero lamentablemente en Chile está funcionando de esa manera, ¿no? Tal cual. Bien, llegamos al momento del corte, así que, bueno, yo no puedo por razones de fuerza mayor continuar en el segundo bloque, pero el programa continúa, así que ahí la posta la toma Felipe y Rodrigo y nos vamos a estar viendo. Pero como señalo, el programa continúa en el segundo bloque. Perfecto. 18 horas, 30 minutos.
Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio de mantención industrial en plantas de procesos productivos. Contamos con tecnología de alineación láser de ejes y poleas para un perfecto montaje de equipos complejos y maquinaria industrial. Además de contar con servicio de maestranza y tornería mecánica. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Gendarmería de Chile, a través del Centro de Educación y Trabajo, CET, cumple con el ideal humanitario y logra quebrar el encierro de la cárcel tradicional a través de una serie de proyectos productivos. Permite que los sancionados trabajen remuneradamente. La sala de ventas de productos del Centro de Educación y Trabajo de Osorno cuenta con diversos productos de primera calidad, como son pan de molde y corriente, manteca, longanizas y huevos de campo. Centro de Educación y Trabajo de Osorno los invita a conocer nuestra sala de ventas ubicada en Conrado Antauer 1399 en la ciudad de Osorno. Ya comenzó el proceso de admisión escolar 2024. Postula desde el 4 de agosto al 1 de septiembre en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Recuerda revisar en profundidad la vitrina de los establecimientos, utilizando los filtros de la plataforma para encontrar los colegios que más se adapten a tus intereses. Utiliza el mapa para ver los establecimientos más cercanos. Proceso de admisión escolar 2024. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Invierno más cálido junto a Musicop 96.5, tu primera radio. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. Bueno, estamos de vuelta con este staff reducido. Estamos con Rodrigo solamente acá. Y hay esta semana, lo que va de semana, han habido varias noticias que son bastante relevantes, que son noticias cortas, pero relevantes, cuando digo relevante para mí. Y mi idea, ¿no es cierto?, es comentárselo un poco. Una dice relación, porque ya con todo esto del 18 de septiembre, con lo del 11 de septiembre, ha quedado un poquito segundo, tercer plano, lo relativo a
al escándalo, ¿no es cierto?, de los traspasos a las famosas fundaciones, que ya lleva, ¿no es cierto?, bastantes miles de millones de pesos defraudado al Estado. Y me llamó la atención, en el Mercurio de ayer salía un reportaje donde dice que el ministro de Vivienda, ministro Montes, admite efectos de la crisis y señala que hay una semi paralización del trabajo en campamentos, que obviamente era el sector vulnerable al cual, ¿no es cierto?, iban destinadas los trabajos de estas fundaciones que se embucharon, ¿no es cierto?, se embolsaron la plata. Entonces, semi paralización del trabajo en campamentos y otras 13 deficiencias. Y les voy a comentar, aquí hace un resumen de las 13 deficiencias que fueron detectadas, que ustedes van a darse cuenta que en realidad, más que eficiencia, eso es dar un cheque en blanco para que, en definitiva, desfalquen al fisco con la plata con estos convenios. A ver, ¿cuáles son? Convenio se suscribe sin que medie proceso de licitación o mecanismo de selección. Ya, eso ya es absolutamente grave. En circunstancia que todos estos convenios, ¿no es cierto?, normalmente están sujetos, ¿no es cierto?, a licitación. El Estado licita, ¿ah? Aunque sea la compra de calcetines para los funcionarios de un departamento, licita, todo se licita. En segunda deficiencia, en gran parte de los convenios se transfiere la totalidad de los recursos tras haberse suscrito y aprobado el convenio por acto administrativo. O sea, el convenio son por, no sé, 1.500 millones y no se entrega como todos los contratos, ¿no es cierto?, o la mayoría de los contratos por obras públicas, se van entregando estados de avance. ¿Ah? Conforme va avanzando, o sea, si hay un proyecto, las fundaciones tienen que haber tenido un proyecto, y ese proyecto tiene etapas, los dineros se van adelantando, se van entregando conforme se van certificando y se cumplen las etapas. Aquí no. Se firmó el convenio administrativo, se firmó el acto administrativo y se pasó el 100% de las lucas. Y una cuestión también que no se ve en ninguna parte. Tercer deficiencia. Convenios no incorporan programación de hitos que permitan transferencia según avance. Bueno, esto está vinculado con lo que les dije recién. Cuarto lugar, se identifica falta de presupuestos detallados referente a gastos operacionales. O sea, lo que es en definitiva un detalle, porque obviamente en las licitaciones siempre uno tiene que aparecer, ¿no es cierto? Uno tiene que entregar como licitante cómo se van a gastar las platas. Obviamente tiene que haber, ¿no es cierto?, un detalle de lo que vale el costo, ¿no es cierto?, de la obra que se va a ejecutar, el costo administrativo, gastos generales, etc. No había ninguna referencia a eso. Quinto deficiencia, inexistencia de cálculos de costos referenciales de iniciativas. Para eso ya un poco más específico, ya no es tan grosero. Sexto lugar, o sexta deficiencia, los convenios no consideran identificación de equipos, sus experiencias y horas dedicadas al convenio. Eso es lo que también salió a la luz pública, que muchas veces en estos convenios participaban, porque ni siquiera se hacía referencia a quienes iban a formar parte del equipo que iba a trabajar. Y cuando se mencionaban, o incluso los que estaban a cargo, ¿no es cierto?, de estas fundaciones, no tenían la más mínima experiencia en el área en la cual estaban ofreciendo sus servicios, por las cuales el Estado le estaba entregando la plata. En séptimo lugar, no se exige boleta de garantía u otro instrumento de caución. Eso también es de una gravedad extrema. En todos los contratos del Estado, cuando se entrega plata, el Estado pide, ¿no es cierto?, una boleta de garantía para la ejecución de cualquier obra pública, se tiene que entregar una boleta de garantía, por si el contratista, ¿no es cierto?, por alguna razón, por ejemplo, quiebra en la mitad, ¿no es cierto?, de la ejecución de una obra, que se ve mucho, ¿no es cierto?, en obras de construcción, en obras públicas, camino, construcción de colegios, escuelas, etc. Uno ve a cada rato caminos que quedan botados, escuelas, hospitales, qué sé yo, que quedan botados a medio camino porque la empresa constructora quebró. Bueno, por lo menos el Estado en ese caso tiene, el fisco tiene boletas de garantía a las cuales echarle mano. En este caso, nada, se entregaron millones y millones de pesos sin solicitar ni una boleta de garantía. Después, octava falencia, falta de mecanismo de control, seguimiento y fiscalización de las operaciones convenidas y sobre la vigencia de los mismos. O sea, no se estableció ni un mecanismo de control para cómo se van a ejecutar las tareas, ¿no es cierto?, o los servicios que se estaban ofreciendo. En noveno lugar,
el objeto de la fundación declarado en los estatutos no dice relación con los servicios y productos convenidos. O sea, eso también es de una cuestión espantosa. O sea, mi fundación tiene por objeto, no sé, temas educacionales y resulta que me meto o participo, ¿no es cierto?, en un convenio con el Ministerio de Vivienda para la, no sé, construcción de viviendas sociales o para la modificación, la adecuación de plazas, jardines, etc. Décimo lugar, falta de exigencias de experiencia en el ámbito requerido, bueno, esto se vincula con una anterior, así como del giro u objeto fundacional coherente con las iniciativas de la intervención a las cuales postula. Bueno, esto se vincula con una que vimos, con los que vimos anteriormente. 11. Eventual fraccionamiento de convenios para eludir trámites de evaluación por otros organismos o servicios públicos. Es decir, me imagino que esto dice relación con el hecho de que si el convenio era por más de, por decir algo, 1.000 millones, el tema tenía que pasar una etapa de control más, tenía que pasar a otro órgano de control para que verifiquen los antecedentes si estaban correctos o no. Entonces lo que hacían estos frescos era, si el convenio era por 1.200 millones, fraccionaban y hacían un convenio por 600 y el otro convenio por 600, para no pasar por estos controles, no, ni siquiera voy a decir adicional, porque habría un control adicional si hubiera habido un control básico o primario, pero aquí no hubo ni un control. En 12º lugar, falta de sistema informático que permita seguimiento físico y financiero. Todos o la mayoría de los órganos que reciben subsidios del Estado, por ejemplo, estoy pensando en los colegios o en las escuelas subvencionadas, esas escuelas o colegios, se lo conozco porque tengo clientes que son escuelas subvencionadas, liceos subvencionados, tiene que, el Ministerio de Educación les exige contar con un sistema informático en línea en el cual el Mineduc, ¿no es cierto?, está controlando, como les digo, en línea cómo es o cómo están gastando los subsidios, ¿no es cierto?, que el Estado le entrega, ¿no es cierto?, las subvenciones que el Estado le entrega por cada niño que ellos tienen en su establecimiento. Y finalmente, la última deficiencia, dice, convenios no contemplan causales de incumplimiento, sanciones y término de convenio. Eso también es groserísimo. O sea, uno, cuando hace un contrato, por rasca, por picante que sea, un contrato, por ejemplo, de arriendo, de una bodega, no sé, estoy pensando en cualquier cosa que no tenga mucho valor, siempre en el contrato le coloca la cláusula de que este contrato va a terminar de manera anticipada si es que el arrendatario incumple en alguna de las siguientes causales. Y enumera, por ejemplo, no pago de la renta o atraso de la renta por más de 2 meses, destinar, ¿no es cierto?, el bien que se le está entregando un arriendo a un objeto distinto para el cual, ¿no es cierto?, se estableció en el contrato, y causales así. Pero acá, tomando en consideración la cantidad de dinero que se traspasó, no se estableció en esos convenios ni una causal de término para dicho convenio. ¿Qué te parece, Rodrigo? Suena insólito. O sea, pero que hayamos tenido que llegar a hacer un análisis para concluir esto. Eso es lo más divertido, que son cuestiones de sentido común. O sea, no, mira, claro, si uno no establece una comisión, un ente colegiado, un grupo de personas para que lleguen a esta conclusión. También, cuando es tan obvio, tan evidente, tan grotesco una situación, no hace, digamos, si uno hace la segunda derivada, de que el futuro tampoco parece muy promisorio, en el sentido de que si hubo que hacer una comisión para regular esta cuestión, entonces decimos, no, mira, ahora vamos a arreglar esto. Pero cuando esa es la lógica operacional del Estado, o sea, así es como funciona el Estado, y que solamente porque establecen una comisión se logran encontrar estas deficiencias, yo no veo que vaya a haber un cambio en la lógica de funcionamiento del Estado. O sea, quizás para este caso puntual, para este caso concreto, acotado, ahora se va a hacer algún tipo de parche, ¿no?, para hacer algo evidente, para hacer algo obvio, de sentido común. Pero yo creo que en realidad el Estado va a seguir funcionando de la misma manera en otras áreas, ¿no? O sea, me refiero... Y este tema de las fundaciones al final va a quedar como pasa con la mayoría de los temas en Chile, po. O sea,
al final va a venir otro tema, otro caso, otro asunto que va a hacer lo nuevo, lo novedoso, y esto va a quedar en olvido, y siempre el boom del momento, y así pasa. Hoy en día es tan dinámico todo, es tanta las noticias que hay, las situaciones nuevas, y la velocidad con que están dándose a conocer, que al final una información, un tema está un tiempo, pero después viene otra cosa que lo reemplaza, y así va quedando del olvido. Y así uno puede seguir una infinidad de casos que han ido pasando. Y siempre se vuelve a lo mismo, a la solución que da el Estado, que el Estado plantea, siempre el Estado, si uno se fija, digamos, responde con burocracia a todo. No, es que hay una comisión, no, es que hay que dictar una ley, no, es que... Pues llevamos toda la vida en este país intentando responder con eso, con comisiones, con lo que sea, digamos. Y en realidad uno ve que al final los problemas se siguen repitiendo en distintas áreas. Entonces, la verdad es que estas conclusiones son de sentido común, son algo obvio, que uno espere que vaya a haber algún cambio, alguna modificación, no, porque nosotros hoy en día en Chile tenemos un problema grave de sentido común, y yo lo quiero relacionar lo que tú me estás contando ahora de esto de los convenios. Por ejemplo, ahora se está discutiendo ahora, digamos, en el Senado, ¿no? Es la noticia de la tarde. El tema, dos cuestiones también de ley, de proyecto de ley. Sancionar a los que porten elementos acelerantes, o sea, combustible en manifestaciones, y el tema de las usurpaciones, o sea, tomarse una casa. Y uno, o sea, el sentido común a uno le dice, mira, si tú vas a una manifestación, lleva un megáfono, lleva una pancarta, lleva un lienzo, no lleva un bidón de benzina. Eso es lo que dice el sentido común. Mi sentido común, tu sentido común, el sentido común de muchas personas. Pero también existen otras muchas personas que están representadas en el Congreso, en el gobierno, que dicen, no, pues, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a sancionar a las personas por portar benzina? No hay que, a lo mejor puede ser una señora que justo pasó a comprar un litro de parafina para la estufa y se va a hallar detenida porque iba pasando por una manifestación, siendo que la ley se dicta con un fin general, para situaciones generales, no para casos puntuales, y es evidente el sentido común que los carabineros, el tribunal, no van a mandar a la cárcel a una señora, a una abuelita que anda que iba pasando con un bidón de benzina. Sí, es lógico eso, es evidente quién anda haciendo bombas molotov o quién pensaba hacer una molotov con esa benzina. Lo mismo el tema de las usurpaciones. Dicen, no, pero ¿cómo se les ocurre que vamos a permitir que la gente tenga legítima defensa si quiere evitar que se tome en su casa? Legítima defensa privilegiada. Se está criminalizando la pobreza. O sea, como que los pobres, porque no tienen casa, tienen derecho a tomarse una vivienda. O sea, no hay que ser muy duro con las personas que se toman una casa, o sea, que cometen el delito de usurpación. Porque en la actualidad, con la ley que tenemos ahora, si pasan más de 12 horas, o sea, flagrancia, desde que alguien se toma una casa hasta que llega la policía, no se lo pueden llevar detenido, porque la flagrancia dura 12 horas nomás. Eso es lo que se busca modificar. También se busca modificar que la gente pueda eventualmente defenderse, digamos, como si entra a su casa a robar, uno tiene legítima defensa privilegiada. Lo mismo si alguien se quiere tomar su casa, bueno, también tiene que tener legítima defensa privilegiada, o sea, que la ley lo proteja si él se defiende. Pero hay gente que tiene un sentido común distinto al de nosotros, ¿ya? Y que esa gente está en el Congreso, y no son uno ni dos, son decenas de diputados, de senadores, de presidentes de la República, de ministros, que dan todos estos argumentos. Entonces, nosotros mientras tengamos ese problema en Chile de tanta diferencia de sentido común, que nuestro sentido común es diametralmente distinto al sentido común de otras personas, vamos a seguir teniendo estas situaciones. Entonces lo vamos a ver con el tema de los contratos de las fundaciones, lo vamos a ver con las usurpaciones, con el tipo que anda con un bidón de benzina en una manifestación, porque lamentablemente esa es la situación que hay hoy en día en Chile. O sea, acá, para algunas personas en este país, está el nivel de polarización que para algunas personas 2 más 2 es 4, pero para otras personas 2 más 2 es 5. Y aunque uno se desviva dando el argumento y uno le diga, no, pero es que mira el sentido común, pero es que resulta que el sentido común parte de la base de nuestras convicciones, pero otra persona que tiene otras convicciones, otra historia de vida, otra ideología o lo que sea, realmente está convencido de que 2 más 2 es 5.
¿ya? O que andar con un bidón de benzina en una manifestación no puede ser delito. O que defenderse cuando le toman la casa, o que un pobre, porque es pobre y no tiene casa, se puede tomar una casa de otro. Hay gente que de verdad tiene esa convicción. Hay gente que de verdad tiene la convicción de que podían hacer contratos con fundaciones, o digamos, hacer y entregarles plata, y que no había que establecer ningún tipo de resguardo, nada. Entonces, siendo esa la realidad del país, yo veo, por eso te decía, bien poco auspicioso que vayamos a avanzar, más allá de esta cuestión puntual, concreta, de estas conclusiones. Sí. Sí, es nefasto. Ahora entiendo a José Manuel cuando que estaba solo contigo y te miraba muy deprimido por tus conclusiones. Claro, son conclusiones poco auspiciosas, pero tienes toda la razón. Bueno, sí, a ver, estos escándalos, o sea, en todos los gobiernos siempre ha habido gallos que han robado plata, eso es un hecho. Pero es que ahora la cuestión se fue al chancho. Antiguamente, cuando había, ¿no es cierto?, estos beneficios, por así decirlo, lo hacían de manera un poquito más, de mejor forma, que no tan grosera. Pero es que lo que a mí me llama la atención y me molesta un poquito, es eso, o sea, que los gallos sean tan cara de palo y esto, bueno, esto ya lo conversamos también en otro programa anterior, que había un político español que es el guía espiritual, el gurú, ¿no es cierto?, de Frente Amplio, qué sé yo, y él les decía cuando vino para acá a Chile, ¿no es cierto?, a arengarlos cuando ya sabían que iban a ser gobierno, que ellos tenían que generar un botín. Cuando fueran gobierno tenían que generar un botín porque obviamente no iban a ser reelegidos para el próximo periodo y para que ellos pudieran tener grasa, como dicen los pescadores, grasa, o sea, tener cómo subsistir durante el periodo en que no sean gobierno. Y eso, a través de las fundaciones, era una fórmula bastante que se usaba mucho y que era óptima, por así decirlo. Bueno, y eso fue lo que hicieron. Y no hay ninguna otra explicación que eso fue hecho con ese sentido, viendo todo lo que yo les mencionaba recién, o sea, todas esas deficiencias, o sea, que eran deficiencias, que era exactamente como, no sé, yo soy encargado, ¿no es cierto?, de un banco, y resulta de que se cierra el banco y yo converso con un amigo y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un robo simulado. Y yo dejo abierta la puerta del banco, dejo abierta la bóveda del banco, no le pongo alarma a las puertas, o sea, dejo todo abierto como para que lleguen, entren y se roben la plata. Y después diga, oh, fui objeto, ¿no es cierto?, de un asalto malintencionado. Eso es así de grosero. Entonces, porque como le digo, o sea, como te digo, yo no tengo por lo menos memoria de que hayan habido desfalcos, porque son desfalcos, tan groseros. ¿Ah? Y esto ni siquiera se puede comparar con el tema, ¿no es cierto?, del financiamiento legítimo de la política, el tema de la boleta, porque por último, eso era discutible, por último, ahí había entrega de boleta y que fue una interpretación que se estableció de que las boletas eran ideológicamente falsas por el hecho de que en definitiva el abogado, el profesional aparecía prestando servicios que nunca cumplió, cuestiones que por lo demás pasa bien seguido. Pero ya, por lo menos hay un procedimiento que uno seguía para que la cuestión fuera formalmente o tuviera alguna formalidad, ¿no es cierto? Y después, obviamente, hay interpretaciones que determinan que en realidad es una figura ilegítima, es un delito, y por lo tanto vamos aplicando Pero resulta que en este caso, como bien dices tú, vamos a ver en qué minuto empieza, ¿no es cierto?, el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público va a tener que empezar a formalizar a todos estos gallos involucrados, ¿no es cierto?, por los delitos que correspondan. Pero yo tengo la esperanza de que obviamente, como este no va a ser, el próximo gobierno no va a ser precisamente con la misma composición actual, que la cosa debería en el futuro normalizarse. Y lo mismo que tú hablas, ¿no es cierto?, del sentido común, que obviamente todos tenemos percepciones distintas, como bien señala, pero la mayoría de la gente, y esto es una cuestión no porque yo lo piense así, sino que por lo que hemos tenido atrás, tradición, los distintos gobiernos que hemos tenido desde el año 91 hasta el día de hoy, siempre, ¿no es cierto?, las cosas se han manejado dentro de ciertos parámetros. Y los parámetros que maneja este gobierno en cuanto a lo que tú planteas, que sería, ¿no es cierto?, el sentido común, eso de que los pobres, que en realidad porque no tienen casa, chuta, ¿por qué los vamos a sancionar si se toman una casa? Si ellos no tienen casa, ellos tienen que tener la oportunidad de hacerse de una casa. Y si es de un vecino o de otra persona, mala paga. Bueno, ese tipo
de comentarios, yo por lo menos no tengo recuerdo de que en gobierno anterior haya habido algo así, más allá que esta discusión también es en el Congreso. Ya, vale mucho. No, lo que pasa es que nosotros estamos en un momento histórico de un, digamos, tan crítico. Si tú mencionabas y dijiste recién a la pasada, yo sé, imagino que el próximo gobierno no va a ser de este signo político. Y eso es precisamente un problema, digamos, que si uno lo analiza, no es normal, no es lógico que tengamos, porque una cosa está bien, que es la alternancia en el poder, pero otra cosa que ya es media esquizofrénica, que la gente aguante a una ideología 4 años, y después lo eche y venga el otro, y después, o sea, tú sacas la cuenta, imagínate, piensa, Bachelet, Piñera, Boric, y probablemente después de ser uno, no sé, republicano. ¿Parece normal eso? ¿Que en un país tenga ese nivel de alternancia media enfermiza? ¿O que, por ejemplo, en Brasil pases de Bolsonaro a Lula, y antes de Bolsonaro un tipo también de una corriente más de izquierda, o que en Argentina estén pensando en un Milei y antes en un Fernández, o en Cristina Fernández, los Kirchner, o digamos Alberto Fernández, quien sea? Entonces, esa cuestión también hay un problema. Si tú recuerdas, Chile desde el año 90 hasta Bachelet 1, bueno, hubo toda una corriente, una ideología que era la concertación, había cierta continuidad, ¿cierto? Pero hoy en día la ciudadanía chilena o la ciudadanía latinoamericana está con una forma de ver la sociedad que soporta a alguien, elige a uno, ya cuando lleva 6 meses, ya el tipo está en el suelo en la encuesta, tiene una alta tasa de rechazo, etcétera, y lo único que quieren es que pasen los 3 años y medio que faltan para elegir al del bando contrario. Y eligen al otro, lo aguantan 6 meses, nuevamente a pique en la encuesta. Esa es la situación que tenemos hoy en día. O sea, una cosa es la alternancia del poder, que está bien, pero no esta alternancia un poquito enfermiza, que no es posible que una sociedad se aburra tan rápido de una ideología. Entonces, eso se enmarca dentro de la crisis que nosotros hoy en día tenemos en la sociedad a nivel, al menos latinoamericano, y en particular el caso chileno, y que los tipos sinvergüenza hoy en día, el delincuente, digamos, común, o el delincuente de cuello y corbata, el delincuente que sea, en realidad no le da vergüenza ser delincuente. No, ese es otro tema, producto de otro fenómeno que es la desaparición de la élite, el mal funcionamiento del Estado. Hoy en día al delincuente, a diferencia de antes, que el tipo podía ser un bandido, que podía recaudar plata con sus delitos, pero que seguía con un bajo perfil, no ostentaba. No, hoy en día no, el delincuente ostenta, se muestra, no, si aparece en la prensa, lo entrevistan, da declaraciones, bueno, si tiene que estar un tiempo preso, está preso, pero el tipo después lo vemos que anda dando vueltas como si nada. Entonces también tiene que ver con la decadencia de la sociedad, ¿no? Ese es otro fenómeno. Por lo tanto, no, esto al final es como siempre, son simplemente rayas en el agua, ¿no? Lo que estamos viendo. Sí, sí, efectivamente es un proceso sociológico. Y por ahí va la cosa, ya que es un estudio un poquito más profundo. Pero lamentablemente, señoras y señores, se nos acabó el tiempo y por ende se nos acabó el programa. Así que, bueno, la próxima semana, el otro próximo miércoles, espero que estemos con el equipo completo y ahí estaremos tratando temas que esta vez también yo tenía y que se me quedaron en el tintero, pero los veremos la próxima semana. Así que, mi estimado Rodrigo, será hasta el próximo miércoles. Un gusto como siempre, Felipe, así que ahí nos estamos encontrando. Que tengas buena semana. Ok, chao, chao. Chao. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista de famoso.